Buenas tardes, Juan Cruz, ¿cómo estás? Ricardo, ¿cómo te va? Muy bien, ¿vos? Muy bien. Vamos Me a conversar alegro. un poco, ¿te parece, de compromiso social y extensión universitaria? Vos que tenés, ahora estás a cargo de esa área en la universidad, pero que tenés una experiencia también previa en otras áreas, como cuando trabajaste en el Observatorio de la Deuda Social, incluso en la función pública, pero que ahora estás animando este espacio de inserción directamente social, de experiencia social de muchos alumnos de la UCA. Sí. Mirá, en realidad esta propuesta surgió, a ver, para ser sincero, en el 2004 presentamos a un sacerdote que no lo voy a nombrar para no meterlo en el medio, pero presentamos a la universidad una propuesta de justamente había que empezar a acercar a la, a la formación universitaria, a los alumnos, a los contextos, a las problemáticas reales, que ya ahí entendíamos y ya varias universidades en el mundo ya lo venían trabajando como una necesidad en contexto, ¿no? Las prácticas en contexto ya se utilizaban como formación de los universitarios. Y en el 2010, recién asumía Víctor Fernández en la universidad, y el cardenal Bergoglio en ese momento, gran canciller de la UCA, no solamente le propone, sino juntos deciden esa salida de la universidad, y como primera propuesta me convocan para ver si asumía este rol de la universidad en acercarse sobre todo a las periferias. La propuesta era acercarse a las villas, en principio de la ciudad de Buenos Aires. La verdad es que yo venía trabajando en temas sociales, pero no había trabajado nunca en villas. Esa es una realidad. Le dije, déjenme pensar un poquitito, porque mi miedo no era solamente el tema de las villas y cómo abordar el tema de las villas, sino cómo trabajar ese tema dentro de una universidad, la nuestra, la Universidad Católica Argentina, que no venía trabajando en esos contextos. Entonces, bueno, era todo un cambio importante. Vos sabés que cuando Y justamente empezó sí, la propuesta, yo pensaba para mí en ese contexto, digo, bueno, no se le puede pedir peras al olmo, como diciendo, bueno, en la universidad podemos acercar un poco la reflexión social, podemos movilizar, motivar, pero esto como que parecía algo como desproporcionado, ¿no? Como excesivo, hasta dónde iba a poder llegar. Y vos sabés que después de unos años me llamó la atención el feedback que tuve sobre todo en psicología, de algunas alumnas que habían estado trabajando en la Villa 21, creo que era la Villa 21, con actividades así digamos, bueno, propias un poco de la carrera que ellos siguen, ¿no? Actividades más bien de acompañamiento, de apoyo escolar, digamos, de procesos de animación a través de juegos, aspecto lúdico. Bueno, me acuerdo que me había llamado mucho la atención en positivo eso, ¿no? Es decir, como diciendo, bueno, esto es muy interesante, esto que está pasando, ¿no? Y eso fue después de unos años, ¿no? eso fue después de unos años y sigue sucediendo en muchos eso, ¿no? Más allá de que hoy podemos decir que los barrios vulnerables, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, si bien venimos trabajando también en Rosario y en Paraná, donde la universidad tiene dos de sus sedes en barrios vulnerables, pero acá hoy podemos ver que hay una mayor integración, ¿no? Entre el barrio y las villas, hay más organizaciones, el Estado mal que mal está presente, hace 10 años atrás no estaba presente. Hay universidades, muchas universidades ya están en esos barrios, ¿no? En su momento iba a la UBA y empezaba la UCA de a poquito. Y yo tengo una anécdota que eh, en lo personal es interesante, ¿no? Por lo menos para mí. Empezamos a trabajar en el 2010 con Pepe Di Paola y Gustavo Carrara, ¿no? Uno estaba en la 21-24 y uno en la 1-11-14. Y siempre los encuentros pensando qué proyectos empezar a realizar de la universidad se hacían en la universidad. Pasó un cuatrimestre y después de ese cuatrimestre pregunto, pero ¿cuándo empezamos a ir al barrio? Porque yo también... Y bueno, nos dice, primero tenemos que ver si la universidad realmente quiere hacer un cambio y si realmente se va a comprometer. Porque tenemos muchas frustraciones de esto. No hablan de la universidad esta en particular, pero de organizaciones en general que van, tocan, hacen algún experimento, alguna investigación muy concreta y después se iban. Y bueno, y eso me llamó la atención y dije, no, mira, yo vengo para otra cosa.
yo vengo para, digo, comprometerme, además de lo personal, comprometer a la universidad en un proyecto. Y un proyecto, una vez que se empieza, vamos a hacer todo lo posible para que continúe, si el barrio y la gente quiere que el proyecto continúe. Porque es el gran tema que siempre nos planteamos, incluso cuando, por ejemplo, con grupos de colegios, de parroquias, se misiona, por ejemplo, en el norte argentino, uno siempre dice, bueno, evidentemente a los chicos que van, a los jóvenes que van, eso les sirve mucho, porque toman contacto con una realidad muy, muy diferente a la habitual, es decir, les abre los ojos, les abre la cabeza, pero hasta qué punto realmente eso es útil a los destinatarios, es decir, a las personas que son visitadas, ¿no? Y por otro lado también, en el marco de lo que venías diciendo, uno puede preguntarse, bueno, por ejemplo, yo te daba un ejemplo en psicología, porque evidentemente es una carrera que se va a vincular directamente al acompañamiento de personas. Pero me preguntaba, bueno, ¿hasta qué punto eso se puede generalizar a toda la universidad si también en otras carreras hay esa misma, digamos, apertura? Yo también manejo en alguna otra facultad en donde no veo tanta, digamos, que haya tanta disposición para este tipo de iniciativas, ¿no? Entonces, ¿hasta qué Pero punto? mira, Sí. sí, Termino la pregunta. ¿Hasta qué punto esto va más allá digamos, de experiencias de algunas personas en particular, de algunas carreras, y hasta qué punto también incide en el modo de plantear, digamos, ya más institucionalmente, incluso hasta qué punto este tipo de experiencias da otra luz al modo de plantear las carreras en la Universidad Católica, ¿no? Es decir, en qué sentido también el laboratorio transforma. Totalmente, Gerardo, me parece que ese es el punto. Yo tengo una experiencia, tuve un par de congresos en México, y en México es obligatorio estas actividades de extensión de la universidad como formativas por constitución. Todos los universitarios, por la Constitución de México, tienen que realizar como 400 horas. Yo fui pensando que era la panacea. Y bueno, hay universidades que lo tienen muy bien armado y que todos sus alumnos pasan por esa cantidad de horas, pero vinculado con su formación profesional, ¿no? Me parece que ahí está la clave. La universidad tiene que dar estos espacios en que al alumno de ingeniería le resulte útil dentro de su formación. Si no, es una actividad más de un apostolado, una actividad de una organización, de una ONG, que seguramente lo van a hacer mejor que lo puede hacer cualquier universidad. Pero de la universidad, su primer objetivo es, en el caso de la Universidad Católica Argentina, digo, es parte de nuestra misión, es formar expertos en humanidad, es que esa humanidad la vivan y la sientan. Digo, en lo personal, el contexto más formativo de la filosofía y de la teología es muy válido, pero si eso durante esos 4 o 5 años no lo pueden aplicar, y bueno, creo que a la Universidad Católica le está faltando algo. Digo. Y en esa línea es, lo que decías vos es muy cierto. Es verdad que es más fácil en algunas carreras que otras que tengan, no digo la sensibilidad, pero sí las más humanísticas, se acercan más a estas problemáticas, o hay docentes que se acercan más a estas problemáticas y permiten desarrollar proyectos siempre a partir de una necesidad concreta del barrio, o de los vecinos de tal o cual barrio. Ese es el punto de partida, por lo menos de la Dirección de Compromiso Social y Extensión. Muchas veces la universidad pretende generar un proyecto para solucionar algo que piensan que el barrio necesita. Y cuando llegan esa propuesta al barrio, el barrio lo rechaza, porque no es la prioridad en ese momento del barrio, de los vecinos. Y ahí hay un aprendizaje muy, muy rico. Me ha pasado con directores de carreras donde esta es la solución y cuando van al barrio, no, bueno, esta no es la solución o no es la solución hoy. Entonces ahí también no es solamente el aprendizaje de los alumnos, sino también los directivos, los docentes, viendo que una cosa es en los libros, en la enseñanza, en la teoría, y otra cosa es en la práctica, que bueno, que Argentina cada vez en la práctica es más compleja. De hecho, pero sin embargo, perdón que te cierro acá, sin embargo, viendo estos ejemplos que vos decías de psicopedagogía, otras carreras se fueron sumando. Por ejemplo, ingeniería. En el caso de ingeniería industrial hemos tenido varios proyectos que trabajaron dispositivos por el arsénico, para mejorar el arsénico de agua en la ciudad de Balcarce. El acceso a agua potable, hicieron una propuesta muy interesante, fueron de trabajo final de ingeniería industrial y ingeniería ambiental e ingeniería civil, perdón.
hicieron todo el acceso de agua en el barrio Rodrigo Bueno, antes de la integración urbana y social, ¿no? Antes de que llegara el gobierno ahí. Cuando ellos hicieron esa propuesta, después los vecinos del barrio fueron con esa propuesta al IBC, al Instituto de Vivienda de la Ciudad. Ese fue el primer documento y fue un aporte de la universidad y de alumnos de la universidad. O sea que hay propuestas, ¿no? Digo que, de hecho, muchas veces nuestros programas se nutren con bibliografía y con experiencias de laboratorios que se hacen en el exterior, en otros ámbitos, y de algún modo nosotros nos hacemos eco de eso, y yo creo que este es como un gran desafío de recibir todo eso, pero repensarlo desde lo local. Y a mí me parece que esa experiencia en la vida de un joven marca su vida, incluso más allá del, entre comillas, el rédito inmediato que eso puede tener como servicio al barrio, ¿no? Es decir, en la medida que eso toca su inquietud y a futuro él es capaz de reflexionar también con esta otra dimensión, con esta otra variable, que es la variable justamente, una de las más importantes, el destinatario, el interesado mismo en el servicio, más que el aspecto técnico, evidentemente eso yo creo que ya marca un antes y un después, ¿no? Yo te quería preguntar ahora en el marco de la pandemia, que bueno, todos nos cortó todo lo que estábamos haciendo, cómo lo estábamos haciendo, y evidentemente nos hace pensar o nos hizo pensar proyectos alternativos. Y todas estas iniciativas, contaste algunas, ¿eh? Hay más cosas, basta entrar en la página de la UCA o uno encuentra más cosas y más vida, ¿no es cierto? Pero a modo de ejemplo. En este tiempo, así como de impas en la vida de normalidad, como lo llamamos, ¿qué actividades se están desplegando? ¿Cómo se siguen acompañando esas iniciativas en la medida que se pueda a las personas? Incluso sabiendo que en muchos de estos lugares hay problemas de conectividad. Antes, bueno, venía la problemática de la pandemia en Europa y pensamos cuándo llegará, ¿no? Cuándo llega a Argentina y qué hacíamos. Porque la verdad que justamente nuestra propuesta es que sea presencial, que sea el contacto con la persona, conocerse uno a uno y ver la problemática real. Primero la afectividad, ver un nexo, una confianza, generar eso para después desarrollar tal o cual proyecto. Y ver si después el proyecto tiene éxito o no, pero lo que primero buscamos es ese encuentro. Porque trabajamos en el fondo, nuestro libro cabecera un poquito, la cultura del encuentro, ¿no? De Francisco es eso, ¿no? Acercarse desde ese lado. Y hablando con el vicerrector de integración, el 24 de marzo, le digo, Gustavo, o nos quedamos de brazos cruzados, porque compromiso social como venía era para quedarse de brazos cruzados y esperar que terminara la pandemia, o convocamos a docentes para pensar juntos, es el desafío, es la oportunidad que tiene la universidad también para, bueno, salir de su, quizás a veces de su entorno confortable, más allá de todo lo que vino después con la virtualidad y los docentes, de tener que amoldarse a eso, que fue y es todavía un gran desafío, ahora que están con el proceso de evaluaciones también es muy complejo, pero más allá de eso, creemos que como Universidad Católica no nos podíamos quedar de brazos cruzados esperando que pasara la pandemia. Y bueno, convocamos a unos 60 docentes, mandamos un mail, algunos habían trabajado con nosotros, otros no tanto, pero nos habían recomendado que tenían cierto perfil para eso. Y bueno, durante este cuatrimestre trabajamos con 40 docentes, una cosa que nunca lo habíamos logrado. Algunos generaron el proyecto, otros implementaron el proyecto de distintas cátedras, y otros hicieron algún tutorial para acompañar esa propuesta. Y bueno, y hemos generado, teniendo en cuenta esto que decías vos, sobre todo la problemática de acceso a Internet. Nosotros empezamos como sobre todo a partir del barrio Rodrigo Bueno, que es donde la UCA está poniendo más el foco hace 4 años, y que no tienen cero acceso a Internet. Entonces empezamos con un proyecto de acompañamiento educativo virtual a través de WhatsApp, porque era la única manera. No es actividad de voluntariado, Gerardo, son alumnos de cátedras que están haciendo sus prácticas pedagógicas desde esta nueva metodología. No pueden acercarse a un colegio a observar al docente, a ver a los chicos. Entonces, de acá, hablando con los docentes universitarios, se armó este trabajo interdisciplinar, porque hay de educación, de comunicación y de psicopedagogía. Se armó esta propuesta y empezó para Rodrigo Bueno, pero la virtualidad hizo que también se pueda ofrecer a otros barrios. Entonces empezó a trabajar a otros barrios.
entrar dentro de otra forma también de trabajo que evidentemente vino para quedarse, que es la virtualidad, y que, bueno, en este tiempo todos estamos aprendiendo y utilizando esta misma entrevista hubiera sido impensada tal vez en otro momento así de esta manera. Vos Totalmente. hablaste del Papa Francisco y me habías comentado, un poco con los proyectos de acá a futuro, que tenían interés en trabajar un libro, La vida después de la pandemia, sobre todo a partir del prólogo de ese libro del cardenal Mijael Cherny. ¿Qué intuiciones ahí recoge el cardenal de estos 7, creo que eran 7 discursos, 8 textos, 8. 8 Sí, son, de marzo a abril del Papa Francisco, que fue cuando, bueno, la pandemia estalló en Europa, sobre todo? son 8 capítulos, digo, desde nosotros buscamos trabajar con estas cátedras también, porque a las cátedras también queremos darle cierto contenido, ¿no? No es solamente dejarle la papa caliente y hagan un proyecto, sino también de acompañar. Bueno, y ahí el cardenal, tomando palabras de Francisco, nos pide experimentar, ¿no? Nuevas soluciones ante esta, nos demanda, nos exige, diría de alguna manera, guarda, esto no podemos esperar, en una parte dice, no podemos esperar volver a lo que era antes como si nada hubiese pasado. Digo, tenemos que aprender de esto. Y bueno, yo creo que toda la humanidad debería aprender. Sabemos que hay casos muy positivos, que se ha trabajado de una buena manera a nivel internacional, pero otros, la verdad que ha dejado mucho que desear, o está dejando mucho que desear en la humanidad. Digo, no hubo un cambio, bueno, está habiendo un cambio radical en cuanto a la posibilidad de acompañar y tomar conciencia, no solamente de la problemática del coronavirus, que está, y nosotros lamentablemente recién lo estamos transitando, sino en el sentido de la humanidad, de la persona. Nosotros en Argentina, el coronavirus, los que veníamos más o menos trabajando y los que ya venían trabajando hace mucho tiempo más, sabíamos las brechas y las dificultades que hay, que son enormes. Bueno, el coronavirus nos sacó el velo y bueno, esta es la Argentina. Esta es la Argentina que tenemos. Y si no trabajamos articuladamente, la empresa, los gremios, los políticos, las universidades, Argentina no sale adelante, pero no es un tema de ideología, es un tema realmente, Argentina está muy desfasada, no con el mundo, internamente. Que termine el coronavirus y tengamos un 60% de pobreza, y no es el 60% de pobreza del 2001-2002, que después teníamos un montón de aspectos que podíamos mejorar, que nos tenía el avión, la cola del viento del avión nos ayudó, teníamos empresas que quizás podíamos sacar, pero no tenemos nada, estamos como muchos escalones más atrás. Entonces, si realmente no pensamos en un cambio cultural nuestro, hermano, y en sociedad, Argentina está complicada. Y el Papa y el Cardenal hablan de una nueva era de solidaridad. Pero yo creo que es una solidaridad bien entendida, ¿no? No es la solidaridad de la comida, del plato, de acompañarte. Es realmente conocer al otro, el que está en la calle, y ver qué le pasa y acercarse. Y no pasar por al lado o por la esquina de enfrente. Porque eso es un problema. Creo que en el fondo, diríamos, lo que el libro resume, yo leí el prólogo y conozco los textos, pero los fui siguiendo en el momento en que el Papa los iba, digamos, pronunciando, ¿no? Yo creo que son textos inspiradores y que el contacto, sobre todo de los alumnos, con esta diversidad de realidades de la Argentina real, desde sus propias carreras, desde sus propias formaciones, si logra suscitar justamente esa inquietud, evidentemente uno imagina tantos miles de alumnos de la universidad, yo no sé, ahora son creo que 15.000, por ahí deben ser más o menos, con que un número significativo de personas se conecten con lo mejor de sí mismos y planteen su vida en clave vocacional, donde la profesión sea una vertiente para expresar esa dimensión de servicio desde lo mejor de sí mismos y sobre todo desde su formación, es decir, con esa herramienta que hace que la caridad no sea simplemente un buen sentimiento, sino que logre ser eficaz, evidentemente se convierte en una fuerza muy transformadora, y entonces todo este esfuerzo que estás haciendo por lograr que muchos chicos y chicas
se conecten, se contacten con diversidad de situaciones a partir de lo que ellos están estudiando, buscando, y que eso incida también en el modo de plantear su futura profesión, no solamente en clave de ganar más dinero, de posicionarse mejor en la vida o en el mundo, sino de real servicio al bien común. Yo creo que eso evidentemente es un servicio muy, muy, muy grande y que puede hacerle descubrir a más de uno, a más de una, un sentido nuevo para sus vidas, sacarlos a veces de esa zona de confort en la que todos podemos estar tentados de quedarnos. Sí, totalmente. No es, ahí coincido que es los alumnos, pero también tenemos que trabajar con las autoridades y los docentes, porque son los que le tienen que transmitir ese interés y esa vocación, ¿no? Digo, entonces, desde ahí hay que trabajar con toda la comunidad universitaria. Y hay un documentito muy chiquitito, seguramente lo habrás leído, fue el Papa cuando estuvo en Chile, a la Universidad Católica de Chile. Son 3 o 4 hojitas, pero la verdad que ahí habla todo cómo tiene que ser la universidad. Digo, esa es parte de, y te leo algo que tengo ahí anotado lo tomé para compartirlo, y donde dice, es necesario enseñar a pensar lo que se siente y se hace, a sentir lo que se piensa y se hace, a hacer lo que se piensa y se siente. Él habla de cabeza, corazón y manos, ¿no? Digo, me parece que ahí está la clave. Y habla de un dinamismo de las capacidades del servicio de la persona y la sociedad, ¿no? Digo, ahí está la universidad y ahí no solamente ayudarnos a pensar y a conocer, sino también a cómo actuar. La universidad tiene las llaves y creo que como universidad católica es clave esa formación en nuestros universitarios. Juan Cruz, te agradezco muchísimo este diálogo, esta reflexión que hemos hecho de algún modo, y sobre todo poder comunicar esto así en un lenguaje sencillo, que también ayuda a que más personas se puedan ir involucrando en este proyecto, yo diría, en este espíritu de comunidad universitaria. Así que te agradezco mucho. Es en este espíritu, tal cual, Gerardo. Vos lo entendiste muy bien. Y bueno, cuando pase la pandemia nos veremos en vivo y en directo. Cómo no, gracias a vos, Gerardo. Muchas Un gracias. abrazo. Adiós. Un abrazo. Adiós.